Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar el cuarto encuentro sincrónico de la asignatura Análisis Financiero. Este grupo corresponde al 2310B04, los grupos 1 y 2. Antes de continuar con la grabación, eh, les quiero pedir el favor, si alguno de ustedes, de los presentes, tiene algún inconveniente para la grabación y puesta a disposición de los otros estudiantes en YouTube. Ningún problema, profe. Muy bien, vamos a dar entonces continuidad a este, ¿cierto? Eh, miramos que en esta semana es la semana comprendida entre el 6 y el 12 de noviembre, ¿cierto? Vamos a tener el segundo parcial y aquí vamos a encontrar en la descarga de esta página de Moodle, vamos a encontrar nosotros un archivo en Excel. Dentro de ese archivo de Excel vamos a tener tres pestañitas en la parte inferior izquierda donde nos van a hablar de la portada para que coloquemos allí los integrantes del grupo, si trabajamos en grupo o trabajan a nivel individual. Recuerden que no hay inconveniente por ello, ¿cierto? En la número 2 vamos a encontrar un balance general y en la número 3 el estado de resultados de una empresa, ¿cierto? Entonces, con esas dos herramientas vamos nosotros a hallar unos elementos que nos va a pedir el mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer claridad sobre unos 3 o 4 términos que de pronto para nosotros son nuevos. ¿Y qué quiere decir eso, cierto? Cuando hablamos de la rentabilidad del patrimonio, si hablamos, nos metemos aquí en esta primera palabrita, dice rentabilidad, ya hablamos de rendimiento, ¿cierto? O sea, que vamos a mirar cuál es el rendimiento generado a partir, pues, de una inversión que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, ya ahí miramos cuál sería esa rentabilidad que se va. Y mire que en un balance general se le daría prioridad a esas personas que están dentro de la organización como socios, asociados, accionistas, de cualquier otro tipo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de empresa que nosotros tengamos. Entonces, recuerden que no siempre se llaman iguales, ¿cierto? Para las empresas de responsabilidad limitada van a ser socios, para las sociedades anónimas van a ser accionistas, para las cooperativas van a ser asociados, así sucesivamente, ¿cierto? De igual manera, miramos lo que es el costo de la deuda. Esto es un término utilizado pues siempre que vamos a hacer un proyecto de inversión a nivel de empresa. Miramos cuál es el costo que nosotros tenemos sobre la deuda que vamos a adquirir. Luego miramos las Y, que serían las utilidades antes de impuestos. Recuerden que en el estado de resultados nosotros tenemos luego de las utilidades operativas, ya vamos a las netas, pero antes de las netas encontramos las utilidades antes de impuestos e intereses, para luego sacarle los intereses. Ahí ustedes no tienen que hacer absolutamente nada de eso, simplemente ya se les da el balance general y el estado de resultado para que hallemos nosotros estas situaciones que nos pide puntualmente el ejercicio, ¿cierto? Aquí está haciendo claridad como a los términos que vamos a encontrar en la lectura, ¿cierto? Y las Y, las utilidades netas de impuestos, intereses e impuestos. Y miramos, mire que cuando encontramos las Y es antes de impuestos y luego vamos a tener otra con los impuestos, ¿cierto? Ya nosotros hablamos de una utilidad operacional y la utilidad neta. El EBITDA, ahí encontramos y yo les sugiero, luego lo miramos más adelantico, les recomiendo el videito, ¿cierto? Son 7 minuticos que ustedes pueden invertir ahí y ver que va a ser de una eh, muy buena información. Es muy cortico, muy sencillito y muy bien explicadito, ¿cierto? Entonces, el EBITDA es antes de impuestos e intereses y vamos a mirar cómo, recuerden que las depreciaciones, la depreciación, el término así como tal, es la pérdida sistemática de valor de un activo. Ahí no hay ningún tipo de desembolso, ¿cierto?
simplemente hablamos nosotros en la depreciación de los activos, hablamos de la pérdida del valor de esos activos. Por ejemplo, para el edificio, la vida útil son 20 años, para maquinaria y equipos serían 10 años, para vehículos 5 años, de igual manera para equipos de cómputo. Entonces, mire que todos tienen una vida útil y cada vez que va transcurriendo, o en la medida que va transcurriendo el tiempo, decimos nosotros que en ese tiempo va perdiendo valor el activo. Eso no se hace ningún desembolso, ¿cierto? Mire que es sistemático, es ahí mismo que van perdiendo. ¿Para qué eso? Eso va para, en el momento mismo del pago de impuestos, no vamos a pagar un impuesto sobre un bien con su valor pleno, sino que ya ha perdido valor a través del tiempo, ¿cierto? Eso serían las depreciaciones. Y las amortizaciones como tal, ya eso estamos mirando cada vez que nosotros estamos adquiriendo un préstamo, tenemos unas deudas, a medida que vamos abonando, estamos haciendo unas amortizaciones y recuerden que en las cuotas que uno paga en los préstamos tiene una composición de dos elementos, de los intereses y las amortizaciones. La suma de esos dos nos va a dar a nosotros el valor de la cuota. Entonces, ahí es bueno mirar el concepto de amortización, ¿cierto? Bueno, entonces ya nos dice aquí que evaluemos la esencia de los negocios, ¿cierto? O sea, la rentabilidad del patrimonio versus el costo de la deuda. Ojo con esto, ¿cierto? Ahí está la formulita en el, en el módulo también lo encuentran, ¿cierto? Y hablamos de las utilidades antes de intereses y decimos que va a estar dividido sobre el patrimonio, ese resultado debe ser mayor que 1, ¿cierto? Luego de hallar ese resultado, recuerde analizar siempre eso qué le quiere decir, usted qué va a hacer ahí, ¿cierto? Entonces, mire que en la gran mayoría de los casos, en las evaluaciones pasadas, eh, montaban cifras porcentuales, pero no analizamos nada. En ese orden de ideas, no estamos haciendo nada, ¿cierto? La parte mecánica, muy bien, encuentra la cifra porcentual, pero ¿eso qué le quiere decir? Entonces, para nosotros poder tomar decisiones acertadas, se hace necesario la interpretación de esas cifras, ¿cierto? En el segundo punto decimos nosotros la rentabilidad del activo versus el costo de la deuda, ¿cierto? Entonces, aquí también está la formulita, utilidades antes de intereses e impuestos y dividido los activos. Ese resultado también nos va a dar una cifra porcentual. Analicemos qué nos quiere decir eso a nosotros. Entonces ya nosotros desde allí, de esa perspectiva, podemos entrar a mirar cuáles serían las situaciones que están dadas dentro de la organización y poder tomar decisiones, ¿cierto? Hacer recomendaciones para poder tomar decisiones acertadas. El tercer punto es hallar el EBITDA. Miremos que aquí en el EBITDA está la formulita, la utilidad operacional, malas depreciaciones, malas amortizaciones. Yo les recomiendo ver un videito que está en la plataforma de Moodle. Ahí está el link, aunque yo por acá también eh, se los coloqué, ese análisis financiero. Ahí hay unas pautas muy buenas para que ustedes puedan, además de hallar las cifras, podamos interpretar qué nos dicen esas cifras. Este videito, como les digo, es muy útil, es cortico, son 7 minuticos, y desde ahí ya nosotros podríamos eh, analizar un poquitico a profundidad lo que el ejercicio nos pide, ¿cierto? En el módulo, recuerden que entre la página 40 a 44 también encontramos información que nos permite a nosotros poder alcanzar a comprender esas cifras que nosotros hallamos. Y no pasen desapercibidos, muchachos. Yo les digo, cada integrante del grupo, por favor, monte su actividad para que nos quede evidencia. Y le escriben a uno por el interno, profe, se me olvidó, venga, pero desde el inicio les vengo diciendo lo mismo y yo creo que ya vamos en el cuarto encuentro.
la que ya de aquí en adelante sí sería como imperdonable, ¿cierto? Porque, como les decía en el primer encuentro, en el momento mismo que vayan a auditar la plataforma de Moodle, pues encuentren evidencia del trabajo. Si no hay evidencia, me dicen, mire, este señor sacó 5, pero no tiene trabajo. Usted como, no hay manera, ¿cierto? Recuerden que el correo es algo completamente independiente a la plataforma de Moodle. Entonces, sí le hago esa recomendación, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente. Y utilicemos mucho lo que es el, el módulo, ¿cierto? Ya con el módulo nosotros podemos, entre la 40 y la 44, podemos tomar desde allí muchas, mucha información que nos permite hacer un análisis exhaustivo de la información que acabamos de hallar. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Bueno, muchachos, teniendo presente de que no tenemos ninguna pregunta, espero de que tengan una semana muy próspera. En este momentico, como le decía a Daniel al inicio, eh, ¿cuánto se demorarán viendo el videito? Son 7 minutos. Y en menos de una horita ya usted termina el ejercicio. Los que tienen muy buen tiempo. Muchachos, que tengan una feliz, un feliz resto de